Bueno, primero de todo, hola y buenas tardes o buenas noches según corresponda. Permítanme presentarme, yo soy Florentín Pérez de Icerti y hoy estoy aquí con la intención de hacer una pequeña introducción a lo que viene siendo la identidad digital y también a otra serie de elementos relacionados con esta última, como pueden ser, por ejemplo, los identificadores digitales, las credenciales verificables o incluso también las wallets. La idea es profundizar en estos elementos en la primera sección de la presentación, ya que veremos la misma con unas pequeñas aclaraciones de ciertas cosas o ciertas iniciativas que se están lanzando en Europa y que pueden ser relevantes o interesantes también para el ecosistema o el ambiente latinoamericano. Entonces, vamos a empezar con lo más importante y es básicamente la definición de lo que entendemos a día de hoy como identidad digital. Y básicamente el concepto es muy sencillo. Una identidad digital no deja de ser la representación virtual o el análogo virtual, mejor dicho, de lo que nosotros entendemos como identidad offline. Es decir, es el conjunto de datos que nos permiten crear un perfil sobre una persona, sobre un respectivo usuario. Y estos datos pueden ser de dos naturalezas completamente diferentes. Por un lado pueden ser datos proveídos por el usuario de manera voluntaria, como puede ser, por ejemplo, cuando accedes a una página web y voluntariamente compartes tu dirección de correo electrónico o compartes tu domicilio o tu información de contacto. Y también pueden ser datos que se deriven de la actividad del usuario. Aquí los dos mejores ejemplos son con diferencia el historial de búsqueda que tenemos en Internet y también, por ejemplo, las transacciones online que hacemos en distintas páginas de negocio, de comercio electrónico, perdón. Toda esta información, como se puede suponer, se comparte por parte de distintas personas que en la práctica pueden ser tanto naturales como jurídicas, con distintas organizaciones que son las que nos proveen nuestros respectivos servicios. Y la identidad digital se enfrenta a los mismos riesgos a los que se enfrenta, por ejemplo, la identidad convencional, especialmente desde el punto de vista de privacidad. Si por algún motivo la información que compartimos se hace pública, en lugar de mantenerse privada en las bases de datos correspondientes, pues entonces las personas involucradas pues, pueden ver distintos problemas, entre ellos algunas en función del tipo de información filtrada, como puede ser, por ejemplo, la información de contacto o la de domicilio, pues puede ser unos prejuicios todavía mayores. En cualquiera de los casos, a lo largo de la historia reciente, han surgido distintas maneras de trabajar con la identidad digital, de distintas maneras de manejar la identidad digital y hemos ido evolucionando desde unos sistemas más centralizados de manejo de la identidad a cada vez unos más descentralizados. Así, los primeros modelos que se empezaban a dar y que a día de hoy siguen bastante vigentes, no obstante, son los modelos centralizados, que son aquellos donde una persona, ¿vale? De nuevo, jurídica o natural, no importa, comparte sus datos, su identidad digital, con cada una de distintas organizaciones o servicios con los que interactúa. El mejor ejemplo que se puede dar en este aspecto es, por ejemplo, cuando tú accedas a una página web, por ejemplo, y te piden que te crees un usuario. Y para hacerlo das un usuario y contraseña y das información de contacto o otro tipo de información que sea requerida. Un ejemplo que a día de hoy sigue muy vigente es, por ejemplo, cuando accedes a la página del banco y tienes que iniciar sesión con las credenciales que el propio banco te ha concedido. Luego de la identidad centralizada se fue evolucionando y se ha evolucionado a la identidad federada, que la principal diferencia es la aparición de una serie de entidades que denominamos entidades proveedores de identidad centralizados y de confianza que básicamente se van a encargar de autentificar al usuario en lugar de que se encarguen cada una de estas organizaciones por separado. El mejor ejemplo, pues muy sencillo. Cuando, por ejemplo, accedemos a una página web por primera vez y se nos ofrece la opción de iniciar sesión con Google o iniciar sesión con Amazon, con Facebook, todo eso son básicamente esas grandes empresas, en este caso, serían estos proveedores de identidad centralizados. Fíjense que en el primer caso, en el caso centralizado, el usuario comparte su identidad digital con cada una de las distintas organizaciones con las que interactúa, en el segundo únicamente con un subconjunto muy reducido. No obstante, en cualquiera de los dos, la identidad no la controla el usuario, sino que realmente se almacena en las bases de datos de estas distintas organizaciones, es decir, está centralizada en uno o más entidades. Y de aquí hemos evolucionado a la identidad descentralizada, que la denominamos a día de hoy como SSI, identidad autosoberana. Y básicamente aquí el planteamiento es completamente diferente. Aquí ya no va a haber una entidad centralizadora que posea nuestra información. El usuario va a ser el propietario de su correspondiente información y va a decidir con quién lo comparte, cuándo lo comparte y hasta qué punto comparte su información. Para ello, se emplean, por supuesto, otras tecnologías y otras técnicas, como pueden ser, por ejemplo, las creencias verificables, que la veremos más adelante, pero es un paradigma completamente diferente a los anteriores, porque ya no dependemos de un servidor, ya no dependemos de ningún tipo de organización, seríamos soberanos de nuestros respectivos datos. Un ejemplo de SSI sería, por ejemplo,
pues cuando tienes que acceder a un servicio que está restringido a adultos y presentas una credencial verificable, es decir, presentas una prueba de que eres mayor de edad, pero no necesitas crearte un usuario y especificar tu fecha de nacimiento. Únicamente con esta prueba sería suficiente. Y hasta ahora hemos estado hablando de identidad digital como lo que es básicamente este conjunto de datos asociados a una persona o lo que sea. Pero en la práctica, estos datos, si no los correlacionamos con nada, pues no tienen sentido. Tendríamos datos simplemente sueltos. En la práctica hace falta que todos estos datos se correlacionen con un tipo de identificador. Estos identificadores los denominamos identificadores digitales. Y básicamente su definición es completamente análoga a la de cualquier otro identificador. Identificar, valga la redundancia, de manera única a una persona, a una organización o incluso a una cosa que se pueda representar digitalmente. Estos identificadores, no obstante, como pueden suponer, van a variar bastante en función del modelo con el que estemos de gestionar la identidad. En un modelo centralizado, por ejemplo, pues un identificador válido podría ser simple y llanamente el ID que asigne un proveedor de un servicio, por ejemplo, en la base de datos. Por ejemplo, el ID que tú te has asignado en la base de datos de tu proveedor telefónico o simplemente de tu banco de confianza. Y en el caso de la identidad federada, podría ser una idea semejante a la anterior con la diferencia de que se compartiría entre varios dominios, por el simple hecho de que las entidades confían en el proveedor de confianza y este es realmente quien te asigna ese identificador. En cambio, en SSI, en entidad autosoberana, el ID es completamente diferente. Aquí, de nuevo, similar a como ocurre con la identidad digital que veíamos anteriormente, aquí el ID no va a estar centralizado, no va a ser generado por ningún tipo de organización o de entidad, sino que el ID también es responsabilidad del propietario del sujeto de esta identidad digital. Él mismo lo va a originar y él mismo lo va a administrar. Y en este caso específico, el mejor tipo de identificador que existe, el mejor ejemplo y el más extendido de hoy, se corresponden con los identificadores descentralizados, mucho más conocidos por sus siglas en inglés como DIDs. Y bueno, un DID es básicamente, bueno, en esta diapositiva, en la parte superior tenemos la definición de un DID de acuerdo a la especificación de la W3C, concretamente Decentralized Identifiers versión 1.1, que es básicamente el documento donde se define formalmente lo que es un DID. Y aquí básicamente lo que más nos interesa son las dos líneas iniciales. Un DID es fundamentalmente un nuevo tipo de identificador que permite identidad digital descentralizada y verificable. Descentralizada por los motivos que vimos anteriormente, porque lo gestionan cada uno de los sujetos de esta identidad y no lo gestiona ningún tipo de entidad centralizadora. Y aquí una cuestión muy relevante es la sección de verificable. ¿Por qué verificable? Normalmente cuando nosotros usamos un DID, siempre lo solemos acompañar de algún tipo de prueba que demuestra nuestra posesión sobre ese respectivo DID. Pruebas criptográficas, básicamente. Y el DID, aparte de su identificador, permite obtener los mecanismos que nos permiten verificar estas pruebas criptográficas, así demostrando la autenticidad, o mejor dicho, el control sobre ese respectivo identificador. Este conjunto de información, estos conjuntos de métodos de verificación, no se encuentran de manera arbitraria, sino que en la práctica se encuentran dentro de un documento que se denomina DID Document. Y en términos funcionales, un DID, que no deja de ser simplemente una cadena de texto, tiene que definirse de tal manera que permite la recuperación de ese documento, que es realmente la información que nos interesa. Y como mencionaba, en ese documento vamos a tener métodos de verificación para las distintas pruebas criptográficas que vamos a ir generando. Con lo cual, si uno tiene un DID, también tiene una manera de comunicar al resto cómo verificar su identidad o cómo verificar sus respectivas acciones. Más adelante, en la siguiente diapositiva, veremos un ejemplo tanto de un DID como de un DID document, que seguramente les ayudará a entender el concepto. En la parte inferior tenemos algunas de las características más relevantes de un DID. En la práctica hay bastantes más, pero bueno, por un lado, en la parte descentralizada, que ya la hemos mencionado anteriormente, pero también hay que tener en cuenta que un DID, como, como identificador descentralizado, es gestionado por la propia entidad que lo genera. Y esa entidad no solamente puede añadir nuevos mecanismos de verificación criptográficos dentro de su documento, sino que los DID documents también permiten incluso incrustar servicios dentro del documento. Con lo cual tú puedes dar a conocer servicios relacionados con tu identidad o con básicamente el sujeto propietario de la identidad a través del documento. Y como pueden suponer, estos documentos pueden estar ligados a cualquier tipo de entidad, no solamente personas naturales o jurídicas, incluso también lo podríamos asignar, si así lo quisiéramos, a algún tipo de dispositivo, por ejemplo, dispositivos IoT o de otras características. Además de ello, un DID es una entidad portable desde el punto de vista de que una vez tienes un DID
pues perfectamente lo puedes utilizar en cualquier caso de uso que permita el uso de un DID. No es necesario originar un DID para cada caso de uso o para cada situación en la que estemos involucrados, sino que un mismo DID, como te representa a ti como entidad, pues lo puedes utilizar en tantos sitios como así desees, siempre y cuando ese lugar donde lo estés empleando permita el uso de estos identificadores. Y por supuesto, extensibles, que es el que mencionábamos anteriormente, de añadir nuevas claves o añadir incluso nuevos servicios. Aquí tenemos, mejor dicho, el ejemplo del documento que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y aquí básicamente lo que nos interesa son destacar tres cuestiones distintas. La primera es la línea 3. Esto es un DID document, pero en la línea 3 podemos ver el que vendría siendo el DID asociado a este documento. El DID tiene que permitir recuperar el DID document, pero el propio document también referencia al DID, con lo cual básicamente se referencian mutuamente. Y aquí se puede comprobar que este DID está formado por tres secciones diferentes. Un prefijo, que es la palabra DID, luego tenemos el sample en el medio y al final 1, 2, 3. Todos los DIDs tienen exactamente ese mismo formato. Siempre están separados en tres partes bien diferenciadas y el separador siempre son el carácter de los dos puntos. El prefijo DID se mantiene constante, nunca cambia en ningún tipo de DID. Y luego la parte del medio, el sample en este caso, es la más interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como DID method. Y básicamente es el identificador del tipo del DID. Y esto es importante porque resulta que en la práctica no existe un único DID, sino que existen un montón de tipos de DIDs diferentes que se hacen con distintas intenciones. Y en función de este tipo de DID, la parte del final, que es la que se conoce como identificador específico, va a cambiar. Por ejemplo, hay un DID muy famoso que es DID web, que básicamente define que este identificador específico tiene que ser un sitio web. Con lo cual, nosotros de emplear DID web en lugar de DID sample, la parte 1, 2, 3 sería pues un dominio de internet, un sitio, una URI básicamente. En cambio, si en lugar de DID web usamos DID key, por ejemplo, el identificador específico sería una clave pública codificada. Y si usamos DID EPSI, que es un DID europeo, sería una combinación de 16 bytes aleatorios. Con lo cual, como se puede entender, es importante saber comprender el valor del medio, el DID meso, para poder interpretar correctamente el identificador específico. Luego tenemos los verification methods, que son básicamente lo que yo mencionaba anteriormente como los mecanismos para poder verificar estas pruebas criptográficas que podemos ir haciendo. Y básicamente, como se puede comprobar, se corresponden en la mayoría de los casos con claves públicas. Y en este caso específico, con una clave pública expresada en multibase. Pero también sería posible, por ejemplo, expresarla en formato de JSON Web Key y sería también perfectamente válido. Y luego tenemos las relaciones de verificación. Las relaciones de verificación básicamente indican qué mecanismo de verificación tengo que utilizar para verificar las pruebas que genero en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo genero una prueba de autentificación, deberé utilizar esta clave, que es la que tenemos aquí arriba especificada, para poder resolverla. Y si genero una prueba de capability invocation o una prueba de accession method, también debería usar el mismo tipo de clave. Esto es básicamente la estructura de document, realmente no son muy complicados. Es cierto que todavía hay más parámetros que aquí no están especificados en este ejemplo, como puede ser la parte de la especificación de servicios, pero esa parte es opcional y no es necesariamente no es requerida para tener un DI document funcional. Y luego llegamos a uno de los elementos, una de las piezas fundamentales de lo que entendemos a día de hoy como identidad descentralizada, que son las credenciales verificables. Es imposible prácticamente de hoy entender identidades descentralizadas sin emplear previamente credenciales verificables. ¿Y qué es una credencial verificable? Pues una credencial verificable es simplemente un conjunto de uno o más atributos sobre un sujeto que además se puede demostrar criptográficamente la vinculación con la entidad que emitió dichos atributos. Y con esa definición, muchos podrían llegar a pensar que, bueno, pues una credencial verificable es muy similar a una firma tachada, ¿no? Una firma que viene junto con el piloto de los datos correspondientes. Y la realidad es que sí, una credencial verificable no deja de ser a efectos prácticos una firma tachada, perdón. Pero la principal diferencia es que una credencial verificable está mucho más definida en estructura y mucho más regulada y mucho más controlada. Así pues, toda credencial verificable implementa, o mejor dicho, sigue un modelo de datos. Y un modelo de datos es un conjunto de reglas que definen todo el contenido de la credencial verificable, desde los metadatos de la credencial verificable, como puede ser, por ejemplo, la fecha de expiración, la fecha a partir de la que es válida, la información de estado u otra serie de elementos,
pero también define el cómo se tiene que estructurar la información referida al sujeto que se localiza dentro de la credencial. Es decir, lo que ya no son los metadatos, sino la información propiamente dicha de la credencial verificable. Además de ello, toda credencial verificable está ligada siempre a un Trans Framework. Y ese Trans Framework es otro conjunto de reglas que define quién puede emitir y quién puede verificar determinadas credenciales verificables. Con lo cual, no nos vale con que una credencial verificable haya sido emitida por una entidad y que podamos verificar la firma de dicha entidad empleando, por ejemplo, su DID, como veíamos anteriormente. Esa entidad también tiene que estar presente dentro de un Trans Framework para tener los permisos necesarios, o sí, los derechos, por decirlo, que le permitirían emitir este tipo de credenciales verificables. Además de ello, las credenciales verificables también suelen implementar esquemas de datos, que estos esquemas de datos no son lo mismo que los modelos de datos. El modelo de datos es la estructura entera que es verificable y el esquema de datos únicamente se encarga de los datos de la credencial verificable que están relacionados con el sujeto de la credencial verificable. Básicamente, si tenemos una credencial, como puede ser, por ejemplo, la cartilla de vacunación de una persona, ¿no? Pues el data schema únicamente definiría los datos relacionados estrictamente con la cantidad de vacunación. Y el modelo de datos definiría todo lo demás, incluido incluso la propia definición del esquema o cómo se indica el esquema dentro de la credencial. Además, toda credencial tiene un ciclo de vida bien definido, desde que se emite y se recibe por parte de un usuario hasta que la credencial deja de ser válida, ya sea por expiración, por revocación, por suspensión o por el simple hecho que el usuario la decide eliminar o solicita su remisión, que también es posible. Y en última instancia, las credenciales verificables también, en la inmensa mayoría de casos, aunque no siempre, son reusables. Es decir, a mí me emiten este pedazo de información con una firma criptográfica y yo la puedo emplear múltiples veces frente a distintos proveedores de servicios para adquirir pues, accesos a recursos o directamente el servicio que nos están intentando proveer. Aquí tenemos un ejemplo de una credencial verificable. Concretamente se trata de una credencial verificable que implementa el modelo de datos de la W3C, específicamente el WFC BCDN 2.0. Y aquí una puntualización muy importante es que, como mencionaba, el modelo de datos define la estructura entera credencial y como pueden suponer esto implica de que distintos modelos de datos tienen distintos niveles de expresividad. Si nosotros en lugar de WTC empezamos, por ejemplo, SDJ, BC, que es otro modelo de datos, el formato de la credencial que tenemos a la izquierda sería completamente diferente, ¿vale? Los atributos serán con nombres diferentes y también incluso, ya no solamente los nombres, sino también incluso el valor que se puede asignar a esos atributos también podría variar. Con lo cual, tenemos que en función del modelo de datos tenemos distintos niveles de expresividad y también distintos niveles o distintas capacidades, ¿vale? Hay modelatos que permiten unas cosas que otros, por ejemplo, no pueden permitir porque se especializan en ciertos elementos concretos. Con lo cual, si estamos en un modelo de identidad digital y se nos permite el uso de varios modelos de datos, en la práctica deberíamos saber los modelos de datos disponibles y elegir el que más nos convenga en función de las necesidades de la lógica de negocio. Volviendo al ejemplo que tenemos a la izquierda, esta credencial, como se pueden ver, es un documento JSON sencillo. Y aquí tenemos elementos que se definen dentro del modelo de datos, como puede ser el ID de la credencial, que lo asigna el emisor, los tipos de las credenciales, que en el caso de W3C BCDM se corresponden con un array, mientras que en otros modelos de datos, por ejemplo, puede ser un string, el identificador del emisor, que puede ser una URI, puede ser una URI, puede ser un DID sin ningún tipo de problema, la fecha a partir de la cual la credencial es válida, los datos del sujeto de la credencial, que en este caso, cuando se puede comprobar, estamos hablando de que, de que esto es una credencial académica, como se puede ver, y también la especificación del esquema. Este esquema, en principio, si lo recuperásemos, debería permitir validar los datos dentro del Credential Subject. Como puede suponer, esta credencial verificable además vendrá acompañada de una firma criptográfica de la propia entidad emisora. Y ahora llegamos básicamente a las wallets. ¿Qué es una wallet? Pues una wallet no deja de ser una herramienta que personas naturales y personas jurídicas pueden emplear para solicitar credenciales verificables, almacenarlas de manera segura en sus dispositivos y presentarlas a distintos verificadores para adquirir acceso a distintos recursos o simplemente para autentificarse. Normalmente nosotros hacemos una distinción entre dos tipos de wallets diferentes. Las wallets para personas naturales, que las denominamos holder wallets, y las wallets para personas jurídicas, que las denominamos enterprise o business Enterprise Business Wallet, ¿vale?
Y bueno, una holder wallet, pues básicamente, pues desde el punto de vista del usuario, pues le permite almacenar de manera segura sus credenciales verificables, pero también le permite almacenar de manera segura su identificador digital. Y cuando hablamos de identificador digital, hablamos tanto de su potencial de ID como también de, las claves privadas que tiene asociadas a su identidad. Y que, por supuesto, las claves públicas están presentes dentro de su ID document para que sean verificables. Además de ello, como mencionabas anteriormente, la wallet tiene que permitir al usuario poder obtener y presentar credenciales verificables, pero nunca lo tiene que hacer de manera automática. Una wallet tiene que pedir siempre el consentimiento del usuario para cada operación que involucre su identidad, dado que se considera, bueno, dado la importancia de esta. Y en el caso concreto de las Enterprise Wallets, las que son para personas jurídicas, pues básicamente sus funcionalidades son muy similares a las anteriores. De hecho, en la práctica, la mayoría de diferencias entre una Enterprise y una Hot Wallet están especialmente ligadas a las diferencias legales que existen entre una persona natural y una organización, ¿vale? En la mayoría de los casos suelen ser por ese tipo de cuestiones. Pero la Enterprise Wallet tiene una distinción fundamental frente a la Hot Wallet y es que permite la emisión en el caso de entidades emisoras, y permite la verificación de credenciales verificables, cuestiones que una persona natural pues no puede realizar con su dispositivo. Y luego tenemos básicamente aquí un nuevo diagrama en el que tenemos los actores que teníamos en los diagramas anteriores, emisor, holder y verificador, pero lo hemos ampliado para incluir dos actores adicionales. Por un lado, en la parte superior tenemos listas de confianza, que estas listas de confianza son básicamente las listas que van a actuar como nuestro Trust Framework. Aquí vamos a tener registrados los emisores que pueden emitir credenciales verificables y los verificadores que pueden verificarlas. Y en la parte inferior tendríamos básicamente registros de confianza. Registros que pueden ser de distinto tipo y con distintas finalidades en función de las necesidades del modelo de identidad en el que estamos trabajando o que estemos definiendo. Por ejemplo, suele ser muy común tener un registro de confianza que almacene los esquemas que son válidos dentro de un modelo de identidad. Pero también hay otros modelos de identidad ahora mismo en Europa o en otros entornos, donde también se pueden, por ejemplo, se pueden almacenar los data documents de las personas jurídicas, por ejemplo, incluso de personas naturales. Sea como fuese, estos registros tienen que permitir recuperar esta información, como por ejemplo las claves públicas asociadas a ISUers y a verificadores, y la traslist es lo que nos va a indicar si esas claves públicas tienen derechos a emitir ciertas que sean verificables o a verificarlas. Por supuesto, como entidades públicas, tanto las listas como los registros, el holder también puede consultarlas para identificar a los emisores y verificadores con los que está interactuando. Y un verificador no solamente cuando recibe una credencial verificable, no solamente comprueba los datos de la misma desde el punto de vista de la lógica de negocio, sino que también tiene que comprobar la cadena de confianza para comprobar, entre otras cosas, si el emisor tiene los derechos a actuar o no tiene los derechos a actuar. Además de ello, en las creencias verificables también hay otro tipo de información muy relevante, como puede ser, por ejemplo, la información de estado, que nos indica si una credencial ha sido revocada o no. Ese tipo de informaciones, pues también son relevantes para un verificador. Y llegamos a la última parte relacionada con credenciales verificables, que es básicamente cómo podemos emitir y cómo podemos verificar estas credenciales verificables. Y básicamente la respuesta a esto es muy sencilla, porque a día de hoy tenemos protocolos muy maduros, tanto para la emisión como para la presentación. Es cierto que algunos de ellos a día de hoy todavía se encuentran en desarrollo, pero aún así se encuentran en un estado bastante avanzado y las estimaciones es que muchos de ellos van a estar finalizados con sus versiones oficiales de 1.0 en los próximos meses. En el caso concreto de la emisión, el protocolo que más se está empleando a día de hoy y con diferencia se corresponde con OpenID for Verifiable Credential Issuance, por sus siglas, las siglas en inglés serían estas de aquí. Y este protocolo permite la emisión de credenciales verificables tanto en escenarios de dispositivos cruzados como en escenarios send-device. Un escenario send-device es cuando la solicitud de la credencial se hace en el mismo dispositivo en el que se encuentra la wallet, mientras que el cruzado es cuando la solicitud de la credencial se hace en un dispositivo distinto al de la wallet. Por ejemplo, tú accedes a tu página bancaria, solicitas una credencial verificable de titularidad de cuenta y lo haces a través de tu ordenador de sobremesa, pero la wallet la tienes en tu dispositivo móvil. Eso sería un escenario cruzado. Finalmente se suele resolver con el uso, por ejemplo, de códigos QR. En cambio, en la presentación podemos distinguir entre dos tipos de escenarios diferentes, escenarios de proximidad y escenarios remotos. Un escenario de proximidad es aquel donde tanto la entidad verificadora como el holder se encuentran cercanos desde el punto de vista físico, ¿vale?
y en consecuencia no necesitan el uso de protocolos o tecnologías que requieran de Internet, sino que en su lugar pueden usar protocolos o tecnologías, mejor dicho, de comunicación a corta distancia, como puede ser NFC o, por ejemplo, Bluetooth. En el caso del remoto, sí que haría falta Internet porque se encuentran alejados físicamente, y en ese caso se utilizan protocolos como OpenID for Verifiable Presentations. No son los únicos protocolos que realmente existen, pero sí son los más relevantes, y incluso hay ciertos modelos de identidad que tienen algunos modelos ad hoc. Y luego, bueno, mejor dicho, hemos llegado ya a la parte final de la presentación, en la que básicamente queremos comentar un poco pues, algunas cuestiones que se están planteando en Europa con respecto a identidad digital, para que sepan básicamente lo que se está haciendo aquí. Y básicamente queremos empezar con los tipos de atestaciones que se han definido dentro de la Unión Europea. Una atestación no deja de ser una especie, una atestación y una credencial verificable se pueden entender como sinónimos cuando estamos hablando de identidad digital. Y básicamente en Europa tenemos una regulación que se conoce como la regulación eIDAS, que define la mayoría de aspectos relacionados con la identidad digital de los ciudadanos y también de las personas jurídicas. Esta regulación se encuentra ahora mismo en su segunda iteración, denominada eIDAS 2, y en ella se definen distintos tipos de atestaciones que se pueden emplear para para la identidad europea. Concretamente tenemos las QEAs, que son básicamente las Qualified Electronic Attestation Attributes, que se responden con documentos digitales que han sido firmados por un QTSP, básicamente un Qualified Trusted Service Provider. Tenemos las EAAs, que son básicamente análogos a lo anterior, pero que no han sido emitidas por un QTSP, sino por una entidad que no es un QTSP. La principal diferencia entre ellas es fundamentalmente legal y, en consecuencia, la validez que tienen para representar documentos oficiales. También tenemos las PUBs EAAs, que son las Public Electronic Attestation Attributes, que son EAAs que son emitidas por entidades públicas o en nombre de estas entidades. Y en consecuencia necesitan acceder a las fuentes de la verdad que las entidades públicas gestionan para poder tanto verificar como poder emitir estas credenciales. Y luego tenemos el PID, el Personal Identifier, el Personal Identified Data, perdón. Y es básicamente el conjunto de datos esenciales que identifican a cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea. Básicamente, para que lo entiendan, se correspondería con una credencial que sería más o menos análoga a lo que tenemos nosotros como nuestros documentos de identidad nacionales, pero a nivel digital y en formato de credencial verificable. Todo ciudadano que posea una wallet europea tiene que tener mínimamente esta credencial. Es el paso mínimo que de hecho se tiene que tener en el proceso de onboarding de cuando uno se instala por primera vez la wallet en su dispositivo. Otra iniciativa europea muy interesante se corresponde con EPSI, que son las siglas de European Blockchain Services Infrastructure, que es una iniciativa de la Comisión Europea para construir una blockchain pan-europea que puede utilizar básicamente cualquier país miembro de la Unión, que básicamente permite el uso de el propósito de esta blockchain es permitir la ejecución de tres diferentes familias de casos de uso. Casos de uso relacionados con que sean verificables, con trazabilidad y con intercambio de información. De estas tres familias, la que más se ha trabajado a día de hoy con muchísima diferencia es el de las credenciales verificables. En este aspecto específico, EPSI ha definido su propio modelo de identidad basado en blockchain, concretamente, si les interesa, basado en el Player Versus, y concretamente la blockchain se utiliza como infraestructura para almacenar distintos registros de confianza en forma de contratos inteligentes. Además de ello, EPSI construye un modelo de identidad que está basado en una serie de roles adicionales a los que vimos anteriormente en los diagramas anteriores, que permiten construir una cadena de confianza que va desde organismos de primer nivel, como pueden ser, por ejemplo, organismos ministeriales o públicos, organismos públicos básicamente, hasta otros de menor nivel, como pueden ser, por ejemplo, pues, colegios o hospitales o cuestiones de ese estilo, que no son tan relevantes si lo comparamos con un ministerio o con un organismo de la misma magnitud. Como puede suponer, EPSI es un modelo muy complejo, haría falta una presentación aparte únicamente para profundizarlo. Y lo último, básicamente, es la AudiWallet. La AudiWallet es una iniciativa también europea para definir una wallet que sea común para todos los ciudadanos europeos, pero que permita, que permita gestionar la identidad europea desde el punto de vista de de la identidad europea. Se trata de una wallet que tiene las mismas capacidades que cualquier otra wallet, de almacenar, almacenar, solicitar y presentar credenciales verificables, pero también le han puesto la característica adicional de la firma electrónica de documentos. No obstante, la Audi Wallet se basa en un modelo de identidad completamente propio, análogo al de EPSI, y que bueno, es un modelo bastante complejo que emplea listas de confianza y emplea entidades certificadoras y otro montón de cuestiones para poder regular
todo el tema de la identidad de las proveedoras de servicios y por supuesto también del usuario. Y bueno, esto es lo que queríamos presentar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estaría encantado de resolverla. Vale, asumo por el silencio de que no hay ninguna pregunta entonces. Fernando, adelante. Hola. Ah, vale, que han levantado la Gracias, mano, no me he dado Florentín. cuenta. Hola, Florentín, gracias. No, de pronto, si en la región empezamos entonces a definir una, un- eh, qué es lo mínimo que deberíamos considerar entonces, un poco también basado en las experiencias que tú nos has mostrado. O sea, ¿Podrías del repetir estándar, un la... poco Sí, haciendo, ¿podrías repetir la primera parte de la pregunta que se te cortó un poco? ¿ya? Sí. Si en la región, si viste que Ujú. nuestros países para la PH4H queremos, ¿no me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Si queremos definir un marco de marco elementos deberíamos tener en cuenta para nuestra arquitectura a nivel de verificador, de generador, eh, del holder, todo eso, cuál es como una localización de lo que hoy nos has presentado para una implementación en alto nivel, ¿no? De Sí, sí. nuestra, qué cosas deberíamos tener en cuenta, de IDs, el formato de de la credencial verificable, como algo que pudiera resumir aplicándolo a nuestro Sí, caso. por supuesto. Gracias. Gracias por la pregunta también a ti. Vale, pues cuando hablamos de identidad digital es un aspecto, definir un modelo de identidad, por ejemplo, que sería lo que yo mencionaría que tendría que existir a nivel de vuestro ecosistema. Es una cuestión compleja que suele llevar meses, pero así en términos generales, la primera cuestión más importante a resolver antes de empezar a discutir cualquier aspecto técnico es las cuestiones legales, ¿vale? Porque básicamente aquí estamos trabajando con identidad digital y esta identidad digital en última instancia va a estar relacionada con las personas naturales, que es con los ciudadanos, y básicamente lo que sea que se defina tiene que ser, tiene que respetar las normas de protección de datos que citan pues, en los países en los que se va a aplicar el modelo de identidad. Por ejemplo, el modelo europeo es muy restrictivo y cuestiones como las claves públicas se consideran sensibles y no se pueden almacenar en ningún tipo de registro público. Pero eso, por ejemplo, no ocurre así en países como Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, eso es un aspecto fundamental del que hay que hacer siempre seguimiento a la hora de definir un modelo de identidad. Todo el aspecto legal. A partir de ahí ya se empezará definiendo el resto de elementos pertinentes. En lo referente a creencias verificables, emplear un modelo de identidad u otro no es tan relevante. Perdón, un modelo de datos u otro no es tan relevante. ¿Por qué? Porque el modelo de datos es cierto que te define la expresividad de la creencia verificable y lo que tú puedes expresar, pero en la práctica la mayoría de ellos tienen extensiones o ciertas, sí, tienen extensiones que permiten hacer ciertas pues ciertas alternativas a lo que va a poner otros modelos de identidad específicos. Lo más relevante es tener una infraestructura en la que se puedan almacenar los esquemas que se van a emplear para estas credencias verificables y luego ya escogeríamos el modelo de datos que nos interesa utilizar. Esta infraestructura para almacenar esquemas debe ser una infraestructura pública, que todas las personas que puedan interactuar dentro de ese modelo de identidad sepan qué esquemas se van a emplear. Además de ello, a nivel europeo, por ejemplo, existe la figura de la Attestation Rulebook, que es un libro, bueno, no es un libro, es un conjunto es un documento, básicamente, es un documento formal, como puede ser, por ejemplo, un PDF o derivados, donde se define básicamente todas las información relacionadas con todos los tipos de credenciales que se pueden emitir, tanto requisitos para poder emitirlas, como la información, como una explicación detallada de los datos de la creencia verificable, como también lo que implica desde el punto de vista sectorial e incluso también el cómo se tienen que expresar en los dispositivos de las wallets que se tengan instaladas los ciudadanos. Con lo cual, tenemos por un lado el aspecto legal, tenemos por otro lado definir los esquemas y tenerlos en una infraestructura pública, tenemos también, junto con los esquemas, definir
rulebooks que nos permiten entender desde el punto de vista sectorial, lógica de negocio, para qué emplear cada uno de estos esquemas y que permitirían dentro del ecosistema. Y el otro aspecto fundamental es el Trans Framework. El Trans Framework es lo que nos tiene que permitir, porque el ciudadano necesita saber que la entidad que le está pidiendo una información concreta tiene la capacidad y la potestad legal para pedir esa información. Yo como ciudadano no quiero que me pidan que le presente a alguien mi domicilio si esa entidad realmente no tiene los derechos o no tiene la potestad legal para pedirme a mí esa información. Y necesita saberlo, el ciudadano necesita saber esa información. En el caso concreto del PH4, pues por ejemplo, si me piden una cartilla de vacunación o lo que sea, pues yo necesito saber que la entidad que me lo está pidiendo tiene la capacidad para hacerlo. Y lo mismo con la entidad que me lo emite. Entonces, al igual que necesitamos un lugar público donde tengamos los esquemas, también necesitamos un lugar público donde tengamos también el Trans Framework. Y el Trans Framework se puede hacer de maneras muy diferentes. En el contexto, por ejemplo, del Audit Wallet, que era lo último que había enseñado yo en mi presentación, pues de momento se están empleando certificados. Con lo cual podría ser sencillamente pues, una entidad, una autoridad certificadora que emite certificados de registro, de acceso o de lo que sea, y eso vaya, eso sea como una prueba, puedes meter en tu certificado algún tipo de entitlement, y eso ya, por ejemplo, te permite para hacer un proceso mínimo de autentificación, pero hace falta ese tipo de estructura y, por supuesto, hace falta la infraestructura para almacenar esta información. Por supuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de lo que estamos hablando, lo suyo sería de que estas infraestructuras sean almacenadas o sean gestionadas por las entidades gubernamentales, no por empresas privadas. Entidades gubernamentales que sean las demás las que se encargan de, sin ánimo de lucro, por supuesto, un gobierno en principio no debería tener ningún ánimo de lucro con estas actividades y debería ser la que gestione toda esta información. Entonces, una vez tengamos esquemas, la información asociada a estos esquemas y tengamos el Trans Framework, es cuando ya podríamos empezar a detallar elementos como qué modelos de datos nos interesan, qué DID nos interesan y esa serie de elementos. Pero en la práctica, eso último de DID y credenciales verificables o incluso el formato, si lo expresamos con JSON Linked Data o si lo expresamos con JSON a secas, eso no es necesidades a otro tipo de necesidades, pero no son tan vinculantes, porque podrías conseguir lo mismo con una u otra, una cuestión u otra. Por ejemplo, si utilizas cubas elípticas, pues podrías utilizar JSON. Si utilizas, por ejemplo, BLS, pues ya no podrías utilizar JSON, necesitarías usar Linked Data. En este caso específico, pues emplearías un modelo de datos en lugar de otro modelo de datos, que hay modelos que están restringidos en función del tipo de criptografía que se emplea. Pero eso ya son, como se pueden ver, elementos, ya depende de otro tipo de ediciones de más alto nivel. Porque, por ejemplo, el mapa criptográfico es una cuestión que también depende mucho con lo que mencionábamos originalmente del aspecto legal. ¿Vale? Por ejemplo, en Europa se considera la clave que se considera para firmar credenciales verificables es la CSP 256R1 y la K1, por ejemplo, las que se utilizan, por ejemplo, en blockchain como Ethereum o como Bitcoin y no se considera válida para este tipo de cuestiones eh, no estoy del todo seguro exactamente por qué, no recuerdo muy bien, pero creo que eran por distintas cuestiones desde el punto de vista de seguridad de las curvas involucradas. Entonces, básicamente, resumiendo, que me suelo extender mucho cuando hablo, esos cuatro elementos son los fundamentales, que es básicamente una definición más teórica que técnica. Y una vez tengamos esas cosas, es cuando ya podemos empezar a hablar de cuestiones técnicas. Si no tenemos eso, no tiene sentido hablar de formato que sea verificable u otra serie de elementos. Porque el mínimo cambio que ocurra en lo primero va a afectar drásticamente a lo segundo. No sé si te valió mi Muchas respuesta o querías gracias, algo más Valentín. específico todavía, más aplicado No, quizá al está muy ámbito interesante. sectorial. Muchas gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta. Sí, gracias. Luego tengo otra pregunta, pero dejemos que los colegas también nos pregunten. Gracias. No veo dudas en el chat tampoco, si es el momento de preguntar. Si no, Fer, adelante con tu otra pregunta. Sí, hay como dos inquietudes más. Una relacionada con los DIDs.
¿Los DIDs Ujú. son solamente generados por estas cadenas de blockchain o hay otra forma de generar DIDs? Mejor dicho, las credenciales verificables sí o sí están atadas en su implementación a cadenas de blockchain. Ese es una, ¿no? Y lo otro, para el piloto que vamos a hacer acá en la Conectatón, ¿qué vamos a tener de ustedes? O sea, ¿qué vamos a tener como tal dentro de las Sí, librerías que vamos a tener y nos mostrarán en el siguiente webinar, que creo que está para un par de semanas? Luego vemos eso. Pero ¿cuál es la idea un poquito ya para ayudarnos a aterrizar lo que nosotros haríamos? Gracias. vale. Sí, lo primero es que las credenciales, ni los DIDs ni las credenciales verificables necesitan estar ligadas a blockchain. Eso es la parte esa específica de blockchain, era cuando yo comentaba el modelo de EPSI, que se basa en blockchain, pero no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. De hecho, las agencias verificables están pensadas para que se emitan off-chain, nunca dentro de algún tipo de red, porque las agencias verificables no dejan de ser información privada de una entidad. En consecuencia, desde que tú lo pongas en una blockchain o un IPFS o donde sea, la haces pública. Y entonces estás vulnerando todos los principios que se hacen, estás vulnerando la privacidad que se vincula al propio concepto de identidad, ya ni siquiera de identidad digital, sino el concepto de identidad. Y los DID es exactamente igual. Los DIDs, lo importante del DID es la parte del DID meso. La parte del meso, que es la parte central, cuando veíamos el ejemplo de DID sample 1, 2, 3, el sample es el DID meso y define dónde se localiza el documento. Si es un DID web, se localiza dentro de un sitio web y tú haces un get a ese sitio web y recuperas el documento. Con lo cual, por ejemplo, una compañía que tenga la capacidad de tener un dominio, pues puede alojarlo en su dominio. Luego hay otros modelos, como el de EPSI, que ahí se utiliza la blockchain para almacenar estos documentos, pero únicamente los documentos de personas jurídicas, porque sus claves públicas no son sensibles en comparación con las de las personas naturales. Pero luego hay otros DIDs, como pueden ser el DID Key, que es un DID que es autocontenido. Es únicamente una clave pública y tú mirando la clave pública que está en la definición lo puedes extraer. Con lo cual no hace falta que un DID esté vinculado a una blockchain y no tiene por qué. Eso simplemente depende, pues cuando tú construyas esta infraestructura, de dónde te interese de que esté alojado tus documentos. Y lo mismo con las verificables. Las credenciales verificables nunca están vinculadas ni a una blockchain ni a ningún tipo de infraestructura. Las credenciales verificables únicamente se almacenan en las wallets, es decir, son de gestión descentralizada. La gestión ciudadana y ya está. Otra cosa es que luego internamente a lo mejor hagan referencia a algún dato que se localiza en algún tipo de registro, pero por lo general, siempre, como puede ser por ejemplo el esquema, a lo mejor el esquema de la credencial sí que está en blockchain o está en un tipo de infraestructura pública, pero la credencial en sí mismo tampoco se vincula con ninguna blockchain. Entonces, para el conectatón y demás, básicamente, como ya muchas veces me ha mencionado mi compañero Antonio, ¿no? Está por un punto de vista lo que estaría bien tener desde el punto de vista teórico y lo que da tiempo de hacer de aquí a la fecha con el Atom. Entonces, lo que nosotros hemos pensado entregar es una wallet, ¿vale? Nosotros tenemos pensado entregar una hot wallet customizada para el caso del Coinatón, customizada a nivel de estilo, ¿vale? A nivel de estilo, esta wallet va a ser para ciudadanos y permitiría la emisión, el almacenamiento seguro y la presentación de estas credenciales verificables a los verificadores correspondientes. Eso se va a entregar por un lado. Y luego, por otro lado, también se va a entregar una credencial, una Enterprise Wallet como un servicio, como software as a service, como un SaaS, ¿no? Y la Enterprise Wallet va a permitir emitir las credenciales del Conectatón, que si no me equivoco son no me sé los nombres, por desgracia, pero es la cartilla de vacunación, si no me equivoco. Y la otra, El IPS, vale, el IPS, resumen de gracias. pacientes y vacunación. Vale, gracias, perfecto. El resumen de paciente y la vacunación. Esta wallet va a permitir emitir y verificar estas credenciales verificables. Ahora bien, nosotros no tenemos de un Trans Framework definido para este Conectatón. Podríamos utilizar un framework europeo, pero en principio no es la idea. Con lo cual, lo que se va a hacer es, como prueba de concepto, como parte del hackathon para dar a entender la tecnología, se va a mantener una lista de confianza que va a ser las veces de un Trans Framework. Simple y llanamente un listado de los DIDs que están acreditados para emitir credenciales verificables. En un caso realista, aquí debería haber una cadena de confianza formal, que haya una entidad de primer nivel, como un gobierno, que vaya acreditando a entidades por debajo jerárquicamente hasta que llega a las que interactúan en última instancia con los ciudadanos, por ejemplo. Imagínense, Ministerio de Educación,
acredita a universidades, universidades acreditan a facultades y facultades ya directamente emiten a ciudadanos. Aquí sí tendremos una lista que básicamente se va a poder utilizar por parte de los verificadores y de las holder wallets, sobre todo los verificadores, para tú comprobar si ese emisor te puede o no te permite emitir cualquiera de las dos credenciales verificables. Las credenciales verificables las vamos a emitir en el modelo de datos del W3C, que fue el que veíamos en el ejemplo de la presentación. Y los DID que vamos a emplear van a ser DID webs. DID webs para personas jurídicas y DID keys para personas naturales. El DID key es simplemente la clave pública codificada como identificador. Y eso nos permite de que no necesitemos ningún tipo. ¿Por qué usamos DID web y DID key? Porque de esa manera no necesitamos ningún tipo de infraestructura. DID key o autocontenido no requiere ningún tipo de infraestructura y DID web únicamente requiere de tener pues algún sitio web. Se pueden usar los sitios web que ya existen por parte del PH4, como por ejemplo, o simple y llanamente pues podemos podemos tener el documento en algún sitio web, como puede ser un repositorio de GitHub o algo del estilo, y que se pueda hacer un fetch rápidamente sin ningún tipo de problema. Y esa es la intención desde el punto de vista de lo que quiere ofrecer Icertis para el Conectatom. Luego, por supuesto, si se quiere profundizar más, pues ahí ya habría que entrar en discusiones más serias de definir un modelo de identidad formal, donde ya involucremos a entidades y se adapte además a las condiciones legales de los países latinoamericanos, que son radicalmente Muchas distintos, gracias, supongo, Florentín. que los que tenemos en Europa. Dale, mil gracias. De nada, Una cosa, encantado de Florentín, la pregunta. Sí, por completar, también vamos a entregar digamos, nosotros lo llamamos el third party, que es un componente que va a permitir emular lo que es una organización, que va a tener un backend donde va a estar la fuente auténtica de los datos, donde la Enterprise Wallet va a hacer la consulta para poder obtener los datos de ese ciudadano para poder hacer la emisión. También va a tener un frontal que va a permitir hacer la verificación y la emisión, de tal forma que todo esto va a estar dockerizado para que cualquier organización que quiera participar, todas las integraciones que hay que hacer con la Enterprise Wallet estén resueltas y puedan probarlo rápidamente y fácilmente en el Conectatón. Creo que con esas dos últimas intervenciones se resuelve la consulta de Ion Llamas. Sí, para probar están disponibles las URLs. Yo un poco mencionaba a Florentín y Antonio lo que va a estar disponible. eh, y en su momento, bueno, asociado a un webinar que tendremos de continuación de una segunda parte, digamos, se va a explicar el funcionamiento, desde dónde descargar o cómo utilizar las herramientas. Es parte de lo que viene asociado a una segunda parte de este webinar de Wallet, justamente. Nuestro deadline para ese webinar es, creo, fines de agosto, principio de septiembre. Tengo que ver la planificación, pero va a ser en ese rango de semanas posterior a la segunda entrega de la app. Recordar que nosotros tenemos planificados por hito de Preconectathon para la tercera semana de agosto del mes en curso, la segunda versión de la app que ya incorpora las componentes para la interacción con diversos nuevos países. La idea es que tengan el tiempo de incorporar eso y madurarlo a lo que ya están trabajando con la versión actual de app, cosa que estemos terminando eso y revisamos los aspectos de wallet y cómo podemos hacer esta interacción entre los VHL o los códigos, los certificados de vacunación en código QR, ¿cierto? Desde app hacia wallet y utilizar la wallet también como esta plataforma para llevar consigo la información clínica y que eventualmente podamos también probar en Conectator. La idea es tener dos sabores, digamos, la app y la wallet, y que los podamos utilizar en el día del evento. Asociado a esto, vamos a publicar también unos diagramas sencillos de casos de uso, van a estar en la página, está en preparación el sitio web de la Conectaton 2025, y ahí podrán también, será como todos los años el punto central donde ir a buscar, donde estarán todas las referencias, ir a buscar todos los materiales necesarios. No sé si hay más dudas o consultas asociadas a esta temática en particular. ¿Algún comentario al cierre, tal vez?
Florentina, Antonio, Fernando. No, por mi parte. Yo creo que de hecho hemos monopolizado demasiado la reunión ya, ¿no? ¿Qué más vamos a ver de Wallet? Nosotros esperábamos hacer hoy un webinar un tanto más extenso, pero claro, sobre la marcha también nos dimos cuenta que iba a ser demasiado denso. Hay un aspecto de frameworks en particular que vamos a estar coordinando, no sé si en las instancias que ya están planificadas o tal vez tengamos que incorporar una adicional. Vamos a trabajar ahí con la agenda, pero nuestra idea también es antes del o también puede ser después, pero tratar el tema de los frameworks asociados a Wallet. Ahí tenemos al equipo de CDPI que nos va a estar apoyando. La idea es poder entregar estos contenidos a ustedes. Así que por lo menos nos debisen quedar dos sesiones más de Wallet, una que va a ser más hands-on, más mostrar las herramientas que van a estar disponibles para la Conectatón, y otra donde vamos a tratar probablemente los temas de framework. Vamos a ver si nos puede acompañar alguien más también que nos comparta su visión, su experiencia. Y nos queda la sesión de app que es en 2 semanas más. Un recordatorio para la próxima semana es el webinar de certificados de vacunación. Los certificados de vacunación tienen pequeños cambios respecto de lo que utilizamos el año pasado. Tenemos un objetivo en particular este año con las pruebas del track de la Conectatón que tienen relación con lograr dar el salto productivo con los certificados de fiebre amarilla, y para eso tuvimos que tomar las últimas definiciones que están en la guía Build de OMS, y eso lo vamos a presentar la próxima semana. Y eso viene con algunas actualizaciones también probablemente al Docker que ya está disponible. Lo vamos a estar contando en detalle la semana siguiente, así que los esperamos, misma hora, distinto link probablemente, pero misma modalidad. Agradecer al equipo de Icertis, a Florentina, a Antonio por su participación y por compartir estos conocimientos con nosotros, con toda la región. Agradecer a Fernando también por las coordinaciones. No hay más preguntas, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Gracias, buena tarde. Feliz tarde.